Señoras y señores, les traigo noticias que sacuden los cimientos de la geopolítica. Suecia, una de las naciones más avanzadas y soberbias de Europa, llegó a Buenos Aires con una valija cargada con el equivalente a 20.000 millones de euros, suplicando, casi de rodillas, que por favor le vendiéramos armamento. La respuesta de Argentina fue un no rotundo. Un no, porque la lista de espera ya tenía 15 países, y para recibir el primer tornillo tendrían que esperar, como mínimo, 3 años. Apenas 2 años antes, cuando una comitiva de fabricaciones militares e INVAP fue a Estocolmo a presentar una oferta, los suecos ni siquiera se dignaron a recibirlos. Los dejaron esperando un día entero bajo la llovizna, una y otra vez, tratándolos con un desdén que helaba los huesos. Ese mismo país que nos había despreciado, que nos había mirado por encima del hombro, ahora se arrastraba en una patética muestra de desesperación. En ese mismo periodo, nuestro vecino, Uruguay, que confió en la industria nacional, se convirtió en una de las fuerzas mejor equipadas del continente. Suecia, en cambio, se quedó con las manos vacías, temblando de frío y de miedo. Ante la misma oportunidad, uno extendió la mano con humildad y el otro se rió con arrogancia. 2 años después, el destino les dio a cada uno lo que merecía. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Un exalto funcionario del Ministerio de Defensa de Suecia, caído en desgracia, rompió el silencio. Y lo que está a punto de contar es la crónica de un error catastrófico. Mi nombre es Anders Holm. O, mejor dicho, era Anders Holm, director de adquisiciones del Ministerio de Defensa de Suecia. Durante más de 20 años, mi vida fue el laburo en esas oficinas grises y silenciosas de Estocolmo, decidiendo qué tanques, qué aviones y qué misiles protegerían a mi nación. Hoy, lo que voy a confesar es una historia de vergüenza. Una historia que me costó mi carrera, mi honor y que sumió a mi país en una profunda ansiedad. Quiero contarles, sin anestesia, cuán arrogantes fuimos y el altísimo precio que estamos pagando por ello. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Entré en la sala de conferencias principal, un espacio imponente con una mesa de caoba que parecía interminable. Sobre ella, apilados, los expedientes de licitación de varios países. La propuesta francesa venía en una carpeta de cuero de lujo, con un aroma a poder y tradición. La de los israelíes, en un sobre con sellos de máxima seguridad, tan pesado que parecía contener lingotes de oro. Cada documento irradiaba prestigio, historia, un linaje de excelencia militar. Y luego, en un rincón, casi olvidada, estaba la propuesta argentina. Un simple sobre de papel madera, delgado, casi anémico. Adentro, apenas unas pocas hojas. Seré brutalmente honesto. En el instante en que lo vi, mi cerebro ya había tomado una decisión. Mi jefe, un hombre de pocas palabras y gestos gélidos, tomó el sobre argentino, lo sopesó un segundo con desdén y lo deslizó hacia el extremo de la mesa. No dijo nada, pero su silencio gritaba, una pérdida de tiempo. Y yo, en mi soberbia, estuve completamente de acuerdo. ¿Argentina? El país del tango, del fútbol y de las crisis económicas recurrentes. Haciendo armas de alta tecnología. Me parecía un chiste. La reunión comenzó. Alguien, un funcionario de rango menor, preguntó con timidez, ¿y qué hacemos con la propuesta de Argentina? Mi jefe ni siquiera levantó la vista de los papeles israelíes. Agitó la mano en el aire, un gesto de descarte, y sentenció, fuera de consideración. Luego añadió, con una frialdad cortante, necesitamos sistemas probados en combate, con un historial impecable. No estamos para experimentos con productos de un país que apenas puede mantener su propia economía a flote. La verdad, era todavía más rastrera. Ya estábamos en negociaciones muy avanzadas con una empresa israelí de primer nivel. El único problema era la guita. No querían bajar el precio ni un centavo. Eran duros, sabían que tenían un producto excelente. Por eso necesitábamos una carta bajo la manga, un sparring partner. Alguien a quien usar para asustarlos, para hacerles creer que teníamos otras opciones, que no eran los únicos en el juego.
Argentina era perfecta para ese papel. Nunca, ni por un segundo, tuvimos la intención de firmar un contrato con ellos. Solo queríamos usar su nombre para apretar a los israelíes en la negociación. Pensarlo ahora me revuelve el estómago. ¡Qué jugada tan miserable! Durante la reunión, las opiniones que se escuchaban eran un eco de nuestros propios prejuicios. «¿Desde cuando los argentinos fabrican algo más que carne y soja?», dijo uno entre risas. «Un país que no ha tenido una guerra seria en décadas pretende vendernos tecnología militar», se burlaba otro. El ambiente era unánime. ¿Para qué mirar a Sudamérica cuando tenemos la excelencia de la industria europea a nuestra disposición? Yo mismo asentía, convencido. Francia e Israel eran socios históricos, con una cadena de suministro estable, instalaciones de mantenimiento en toda Europa y una reputación intachable. Argentina, en nuestra miope visión, no cumplía ni una sola de esas condiciones. Cuando comparamos los precios, la desconfianza se convirtió en certeza. El costo de un tanque francés o israelí se contaba en millones de euros por unidad. La propuesta argentina ofrecía un producto de especificaciones similares por casi la mitad. Era tan barato que resultaba sospechoso. Mi jefe lo resumió en una frase que se nos grabó a fuego: lo barato siempre sale caro. O la calidad es una porquería, o el servicio postventa es inexistente, o te dejan en banda con los repuestos. Siempre hay una razón para un precio tan bajo. Y con esa sentencia, el destino de la propuesta argentina quedó sellado. Al terminar la reunión, el sobre de papel madera seguía en el rincón de la mesa, intacto. Nadie lo abrió. Nadie leyó una sola línea. Cuando el personal de limpieza entró, simplemente lo recogieron y lo archivaron en un estante polvoriento, junto a otros documentos olvidados. No lo tiramos a la basura, pero el trato fue prácticamente el mismo. Esa tarde, al volver a mi oficina, vi un correo electrónico de la empresa argentina. Solicitaban una reunión, una oportunidad para presentar sus capacidades tecnológicas. Leí el asunto, lo marqué como leído y lo ignoré. No respondí. En mi cabeza, el razonamiento era simple y arrogante: Europa rebosa de armamento de primera. Somos miembros de la OTAN, parte de una red de defensa sólida y confiable. ¿Por qué demonios íbamos a mirar hacia el sur, hacia un continente de inestabilidad y subdesarrollo? Por la ventana, el atardecer teñía de tonos pastel el cielo de Estocolmo. Era una postal de paz, de una calma casi eterna. Rusia parecía lejana, una amenaza teórica, algo que se leía en los informes de inteligencia pero que no se sentía en la piel. Teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo, pensaba yo. Tiempo para elegir lo mejor de lo mejor, sin apuros. Qué ciego estaba. No tenía ni la más remota idea de la fragilidad de esa paz, ni de la tormenta que se estaba gestando en el horizonte. Unos días después, sonó el teléfono interno. Era mi secretaria. Señor Olm, hay una delegación de una empresa argentina en el lobby. Dicen que no tienen cita, pero insisten en verlo. Sin levantar la cara de mi escritorio, le respondí con frialdad: deciles que tengo la agenda completa. Que se vayan a casa. Era mentira. Tenía la tarde libre. Simplemente no quería verlos. ¿Para qué perder mi tiempo con gente con la que jamás haríamos negocios? Un rato más tarde, me asomé a la ventana que daba a la plaza frente al ministerio. ¿Y los vi? Eran 3 hombres, vestidos con trajes oscuros y prolijos, de pie en medio de la explanada. Una llovizna fina y persistente caía sobre Estocolmo, pero ellos no se movían. No tenían paraguas. Estaban allí, quietos, empapándose, como esperando una señal divina. No entraban, no se guarecían bajo el alero. Simplemente esperaban. Llegó la hora del almuerzo. Al cruzar el lobby para ir al comedor, los vi de nuevo. Ahora estaban sentados en uno de los sofás de cuero, con sus portafolios apoyados en las rodillas, en un silencio casi monacal. Uno leía unos papeles, los otros 2 conversaban en voz baja, en un español que apenas se oía.
Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi en sus ojos un atisbo de esperanza, un movimiento instintivo para ponerse de pie. Rápidamente, desvié la vista, fingí no haberlos visto y pasé de largo, como si fueran parte del mobiliario. Sentí a mis espaldas como sus cuerpos se relajaban y volvían a sentarse, derrotados. En el comedor, la anécdota se convirtió en un chiste. ¿Vieron a los sudamericanos del lobby? ¿Quiénes son?, preguntó un colega. Son de una empresa argentina, respondí, restándole importancia. Están ahí desde la mañana, parece que son muy insistentes. Todos rieron. ¡Qué tenacidad!, comentó alguien con ironía. La tarde avanzó. Tuve otra reunión y, al volver, tuve que cruzar el lobby una vez más. Seguían ahí. En el mismo sofá. En la misma posición. Habían pasado ya 5, quizás 6 horas. Sus maletines no se habían movido de sus rodillas. Sus rostros mostraban un cansancio visible, pero no había rastro de impaciencia. Su determinación era incomprensible, casi irritante. Cerca de las 5, mi secretaria volvió a llamar. Señor, los señores de Argentina insisten. Dicen que si no puede recibirlos, al menos les gustaría dejarle su tarjeta personal. Solté un suspiro de fastidio. Que la envíen por correo electrónico. No hace falta que esperen para eso, le dije, cortante. Era una forma educada de decirles, una vez más, que se largaran. Cuando el día terminaba, volví a mirar por la ventana. El tiempo había empeorado. La llovizna era ahora una lluvia fuerte, y el viento azotaba los árboles de la plaza. Finalmente, los vi moverse. Se levantaron, intercambiaron unas palabras con la recepcionista y salieron por la puerta principal. Pude ver sus espaldas a través del vidrio empañado. Los hombros caídos, el cuello de la camisa mojado, el andar pesado y lento de quien ha perdido un día entero para nada. Un día entero esperando para ni siquiera verle la cara a la persona con la que querían hablar. Y a mí, viéndolos alejarse bajo el diluvio, no me provocó absolutamente nada. Era el final esperado, pensé. Pero no lo fue. Un par de semanas después, volvieron. Esta vez eran 4. Seguramente habían traído a alguien de mayor jerarquía. El resultado fue el mismo. Les negué la reunión, con la excusa de que debían seguir los canales oficiales. Ese día, al pasar por el lobby, uno de ellos me reconoció. Se levantó de un salto e intentó acercarse. Fingí mirar mi reloj, como si llegara tarde a una reunión urgentísima, y aceleré el paso, dejándolo con la palabra en la boca. Tenía toda la tarde libre. La tercera vez que vinieron, decidí bajar yo mismo. No podía permitir que ese circo se repitiera. Ya era una cuestión de imagen para el ministerio. Cuando llegué al lobby, los 4 se pusieron de pie al unísono. El que parecía el líder me extendió su tarjeta. La acepté, pero no le di la mía. Y con una voz que pretendía ser amable pero que destilaba condescendencia, dije, miren, se los agradezco, pero ya estamos en la fase final de negociación con otra empresa. No hay lugar para nuevas consideraciones. Uno de ellos, el más joven, me miró a los ojos y preguntó, con una calma que me descolocó, entonces, ¿por qué nos invitaron a participar en la licitación? Por un instante, me quedé sin respuesta. La pregunta era una daga. Pero recuperé la compostura y mentí con la habilidad de un burócrata experimentado. Hemos revisado todas las propuestas de manera equitativa y tras un análisis exhaustivo, hemos determinado que otra opción se ajustaba mejor a nuestras necesidades estratégicas. Él no insistió. Simplemente asintió. Entiendo, dijo. Pero su expresión era extraña. No había ira, ni decepción, ni siquiera frustración. Era una expresión serena, casi sabia. Como si supiera desde el principio que este sería el desenlace. Esa impavidez me inquietó más que cualquier reproche. Nos dimos la mano. Cuando me di vuelta para irme,
El mismo hombre añadió una última frase. Le agradecemos su tiempo. Hizo una pausa y luego dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante años. Si en el futuro necesitan algo, no duden en contactarnos. Por dentro, me reí. ¿Qué clase de confianza ciega tenían? Acababan de ser rechazados de la forma más tajante posible, y todavía creían que volveríamos a llamarlos. Qué ingenuos, pensé. Si hubieran perdido, lo lógico era retirarse con dignidad, no dejar una puerta abierta que sabían que nadie cruzaría jamás. Nunca más nos veremos las caras, me dije mientras subía al ascensor. Sacudí la cabeza. Qué gente extraña. Su perseverancia era admirable en cierto modo, pero al final del día no les había servido de nada. Habían perdido su tiempo y nos habían hecho perder el nuestro. Al llegar a mi oficina, un correo del equipo legal me esperaba. Era el borrador final del contrato con los israelíes. Todo marchaba según el plan. La variable argentina había sido eliminada de la ecuación. Íbamos a cerrar el trato con el socio que queríamos, en las condiciones que queríamos. Miré por la ventana. El lobby estaba vacío. No había nadie esperando. El paisaje limpio y ordenado me produjo una extraña satisfacción, como si un ruido molesto finalmente hubiera cesado. Esa noche, celebré con mi esposa con una buena botella de vino. Había sido un día excelente. Estaba convencido, absolutamente convencido, de que habíamos tomado la decisión correcta. Y que Argentina había sido, desde el principio, la opción equivocada. No tenía la menor idea de cuán proféticas habían sido aquellas últimas palabras. Si en el futuro necesitan algo, no duden en contactarnos. La ceremonia de firma del contrato se organizó antes de lo previsto. El vicepresidente de la empresa israelí voló a Estocolmo personalmente. Alquilamos el salón principal de un hotel de lujo, un evento de gala para celebrar lo que considerábamos un hito en la defensa nacional. Sobre la mesa, el voluminoso contrato, el fruto de semanas de trabajo de nuestros abogados. Mientras los equipos legales hacían una última revisión, yo sostenía una copa de champán, sintiéndome el rey del mundo. El ambiente en mi departamento era de euforia pura. En el momento de la firma, los flashes de las cámaras explotaron al unísono. Nuestro departamento de prensa había convocado a los medios más importantes. Un contrato de esta magnitud merecía ser publicitado. Al día siguiente, los titulares de los periódicos eran grandilocuentes: defensa sueca se fortalece drásticamente, acuerdo histórico con un socio confiable. Cuando llegué a la oficina, mis colegas me recibieron con un aplauso. Mi jefe, rompiendo su habitual frialdad, me sirvió una taza de café personalmente. Bien hecho, Anders, me dijo. Todos elogiaban el resultado, y yo no podía evitar sentirme orgulloso. Mi estrategia de usar a los argentinos como señuelo había funcionado a la perfección. Habíamos logrado una rebaja sustancial en el precio. Las condiciones eran mucho más favorables que las que los israelíes habían ofrecido inicialmente. Y todo porque les hicimos creer que teníamos un plan B, aunque ese plan B fuera una farsa. En el brindis de celebración, alguien bromeó: deberíamos mandarles una botella de champán a los argentinos. Cumplieron su papel de reparto a la perfección. Toda la mesa estalló en carcajadas. Y yo reí con ellos. Me pareció un chiste brillante. Esa noche, le conté a mi esposa con orgullo cómo había cerrado una negociación monumental, ahorrando millones al presupuesto y asegurando el futuro de nuestra defensa. Brindamos en el sofá de nuestro living. Fue un día perfecto. Unas semanas después, volví a leer el contrato. Había algo que me molestaba, una pequeña espina. Al revisar la sección de plazos de entrega, noté que no había fechas concretas. Solo una vaga referencia a un periodo de entre varios meses y varios años. Le pregunté a nuestro equipo legal si eso era normal. En contratos de defensa es muy común, me explicó el abogado principal. Los cronogramas de producción son fluidos, es casi imposible fijar una fecha exacta. Me quedé tranquilo con la explicación.
Después de todo, Israel era un socio confiable, un país que forjaba sus armas en el fragor del combate real en Medio Oriente. ¿Qué podría salir mal? Poco después, llegó el primer correo de Israel. Un pequeño retraso en el cronograma inicial de producción. Un problema con el suministro de un componente clave. No se preocupen, son cosas que pasan, lo resolveremos pronto, nos aseguraban. Pensé que era normal, un contratiempo menor. Un retraso de 1 o 2 meses no es el fin del mundo, le dije a mis superiores. En el informe, lo consigné como una demora leve. Pero luego llegó otro correo. Ajustes en la línea de producción. La demanda de otros países se había disparado y necesitaban reconfigurar el cronograma. El plazo se estiraba cada vez más. Un mes se convirtió en 2, 2 en 6. Empecé a sentir una punzada de ansiedad. Le sugerí a mi jefe que deberíamos hacer un seguimiento más estricto, pero su respuesta fue la de siempre: tranquilo, Anders. Israel es un socio responsable. No hay de qué preocuparse. Fue por esa época cuando empecé a escuchar rumores extraños. Un colega me mostró un artículo en internet. Che, mira esto. Parece que Uruguay le compró una cantidad masiva de armamento a Argentina. Leí la nota por encima. Hablaba de una cantidad enorme de tanques y sistemas de radar. Y lo más increíble, Uruguay ya había recibido el primer lote, y el resto llegaría en tiempo récord. Me reí con desdén. Uruguay debe estar desesperado, comenté. Al compartir frontera con gigantes, necesitan material urgente, no importa la calidad. Priorizaron la velocidad sobre la excelencia. Nosotros, en cambio, habíamos sido pacientes. Habíamos elegido lo mejor. Llegó fin de año y tuve que redactar el informe de gestión. Fue un dolor de cabeza. ¿Cómo describir el estado de un contrato del que no habíamos recibido ni un solo tornillo? Después de mucho pensar, escribí una frase ambigua: el proyecto avanza según lo previsto. Técnicamente, no era una mentira. Los israelíes nos enviaban actualizaciones periódicas. El único detalle era que, con cada actualización, el plazo de entrega se corría un poco más hacia el futuro. Comenzó el nuevo año. El ministro de Defensa ordenó una auditoría de todos los contratos principales. Quería que fuéramos personalmente a verificar el estado de la producción. Vayan y véanlo con sus propios ojos, fue la directiva. Empecé a preparar el viaje a Israel. Solo coordinar la fecha de la visita me tomó semanas. Siempre estaban demasiado ocupados. Cuando finalmente llegué a la fábrica, sentí una extraña decepción. El lugar era más pequeño de lo que imaginaba. Esperaba ver un complejo industrial gigantesco, pero la realidad era mucho más modesta. Durante el recorrido, confirmé mis peores temores. La línea de producción asignada a nuestro pedido estaba vacía. Completamente parada. Estaban fabricando a toda máquina, sí, pero para otros países, cuyos pedidos eran más urgentes o más lucrativos. Cuando pregunté cuándo empezarían con lo nuestro, solo recibí evasivas. Pronto, muy pronto, repetían como un mantra. En el avión de regreso, redacté el informe. Fue uno de los documentos más difíciles de mi carrera. No podía decir la verdad, porque desataría un escándalo. Usé eufemismos. Escribí en fase de preparación de la producción. Básicamente, mentí. Disfracé la verdad. Al volver, le informé a mi jefe en privado. La situación no es buena, le admití. Su rostro se endureció, pero no dijo nada. Esperemos a ver qué pasa, fue su única respuesta. A partir de ese momento, empecé a seguir las noticias con una atención casi obsesiva. Y las noticias sobre Uruguay y Argentina aparecían por todas partes. Al principio, intenté ignorarlas. No es nuestro problema, me decía. Pero era imposible. Eran demasiado frecuentes, demasiado contundentes. Una tarde, al llegar a casa,
encendí la televisión. Estaban pasando un documental sobre la nueva situación de seguridad en Europa. De repente, la pantalla se llenó con la imagen de una vasta llanura. Una división blindada avanzaba a toda velocidad. La cámara hizo un zoom, y mi corazón dio un vuelco. Eran tanques. Tanques modernos, con un camuflaje verde y negro impecable y un cañón que imponía respeto. En el costado de la torreta, se veía claramente la inscripción, TAM-2C. Tanque argentino mediano. El sudor frío me recorrió la espalda. En la pantalla, esos tanques que habíamos despreciado se movían en una formación perfecta, con una agilidad y una velocidad asombrosas. La torreta giraba con precisión, apuntando a objetivos simulados. No parecían, en absoluto, un producto barato o de mala calidad. Un analista explicaba, en los últimos 2 años, Uruguay ha incorporado cientos de tanques TAM-2C y docenas de sistemas de radar de INVAP, provistos por Argentina. El despliegue se ha completado y ahora están en fase de entrenamiento avanzado. Sentí que me faltaba el aire. 2 años. En ese mismo lapso de tiempo, ¿qué habíamos hecho nosotros? Firmar un papel. Esperar. No teníamos ni una sola unidad. Y Uruguay ya tenía cientos de tanques operativos. La escena cambió a un ejercicio de tiro de artillería autopropulsada. El fogonazo, el estruendo, y una cadencia de fuego impresionante. En pocos segundos, el sistema estaba listo para disparar de nuevo. Eran las mismas armas que habíamos descartado con una risa. Luego, entrevistaron al ministro de Defensa de Uruguay. Con una sonrisa de satisfacción, elogiaba el material. El rendimiento es excepcional, la precisión es milimétrica, y sobre todo, la velocidad de entrega fue decisiva. En solo 2 años, hemos cerrado una brecha de vulnerabilidad crítica en nuestra defensa, decía, rebosante de confianza. Apreté el control remoto con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 2 años. El mismo tiempo que nosotros llevábamos esperando. Esperando a un socio, confiable, que nos tenía al final de su lista. En la pantalla, los soldados uruguayos se veían seguros, confiados. La moral que te da tener equipamiento de última generación. La tranquilidad de saber que, si el infierno se desataba, tenías con qué defenderte. ¿Y nosotros? Nuestro viejo material se oxidaba en los depósitos, y el nuevo no llegaba nunca. La comparación era humillante. Apagué el televisor y me quedé sentado en la oscuridad, con la cabeza hecha un lío. Por primera vez, una pregunta terrible se abrió paso en mi mente, ¿y si nos equivocamos? Pero la desterré de inmediato. Mi orgullo, mi ego, no podían aceptarlo. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente era extraño. Todos habían visto el documental. Nadie decía nada, pero las miradas lo decían todo. Finalmente, alguien se atrevió a romper el silencio. ¡Qué envidia lo de Uruguay! Me pregunto qué hubiera pasado si en su momento hubiéramos elegido diferente. Salté a la defensiva. La calidad no es la misma, argumenté. Es una apuesta arriesgada comprar armas sin un largo historial de combate. Uruguay se arriesgó porque estaba desesperado. Nosotros fuimos prudentes. Elegimos lo mejor. Pero mi propia voz sonaba hueca, sin convicción. Ni yo mismo me creía ya esa historia. Mis colegas se callaron, pero sus ojos seguían preguntando, ¿de verdad crees eso, Anders? El quilombo empezó a tomar forma a partir de entonces. La guerra en Ucrania se prolongaba mucho más de lo esperado, sin un final a la vista. Rusia no mostraba signos de retroceder, y toda Europa entró en un estado de tensión máxima. Y entonces, cayó la bomba. Washington insinuó que estaba considerando reducir su presencia militar permanente en Europa. La noticia fue un terremoto en la OTAN. El paraguas de seguridad estadounidense, bajo el cual nos habíamos sentido a salvo durante décadas, podría estar a punto de cerrarse. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional.
Recibí la notificación de madrugada y corrí hacia el ministerio. La atmósfera en la sala de crisis era irrespirable. Los rostros de los generales eran de piedra. El jefe de inteligencia comenzó el informe. Un mapa de Europa se proyectaba en la pantalla, lleno de iconos rojos que mostraban la concentración de tropas rusas. La actividad militar en el Báltico se había triplicado. Se estaban realizando ejercicios a gran escala sin previo aviso. El ministro de Defensa fue directo al grano. Si las fuerzas de EU se retiran, ¿cuál es nuestra capacidad real de defensa? El jefe de operaciones respondió con una voz sombría: Señor, con nuestras fuerzas actuales, es gravemente insuficiente. Necesitamos refuerzos de manera crítica e inmediata. Todas las miradas, una vez más, se clavaron en mí. Con la calma que pude aparentar, expliqué: tenemos el contrato con Israel en marcha. Las entregas están programadas. El ministro me cortó en seco. ¿Programadas para cuándo, Anders? En el mejor de los casos, el año que viene. En el peor, en 2 años, respondí. La cara del ministro se desfiguró. No me sirve el año que viene. Las necesitamos ahora, gritó. Consiga entregas adicionales, y consígalas ya. Volví a mi oficina con la cabeza a punto de estallar. ¿Conseguir más? ¿Dónde? Si ni siquiera nos entregaban lo que ya habíamos comprado. Llamé de inmediato a Israel. Les expliqué la urgencia, el cambio dramático en el escenario de seguridad. Les rogué, que adelantaran nuestro pedido. La respuesta fue un balde de agua helada. Señor Olm, nuestras líneas de producción están saturadas. Con la guerra en Ucrania, los pedidos de toda Europa se han multiplicado por 10. Es físicamente imposible adelantar su entrega. Ni siquiera damos abasto para cubrir las necesidades de nuestro propio ejército. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío. Israel ya no era una opción. Llamé a Francia. La misma empresa cuya propuesta habíamos descartado por cara. Ahora el precio no importaba. Su respuesta fue aún más desoladora. Tenemos la cartera de pedidos completa para los próximos 5 años. Un nuevo contrato no podríamos empezarlo a entregar antes de 6 años. Alemania, igual. Mínimo 4 años de espera. Toda la industria de defensa europea estaba colapsada. Desesperado, contacté al Pentágono. La respuesta llegó 2 días después, en un comunicado oficial que me hizo temblar las manos. Estados Unidos estaba priorizando el reabastecimiento de sus propias reservas, agotadas por la ayuda a Ucrania. La exportación a países aliados quedaba suspendida indefinidamente. Todas las puertas se habían cerrado. Francia, Israel, Alemania, Estados Unidos. Todos nuestros socios, confiables, nos decían lo mismo: no hay nada para vos ahora. Corrí a ver al director financiero. ¿Y si ofrecemos más guita? Su respuesta fue lapidaria. Anders, podés tener todo el presupuesto del mundo, pero si no hay nadie que te venda, la plata no sirve para nada. Esa noche, el ministro de Defensa me llamó directamente a mi celular. ¿Novedades?, preguntó con voz cansada. Tuve que decirle la verdad. Señor, todos nos han rechazado. No hay forma de conseguir material a corto plazo. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, el ministro susurró: eso significa que estamos indefensos. No pude responder. Porque era la puta verdad. Teníamos un contrato, un papel muy caro, pero ni un solo tanque, ni un solo misil. Hicimos una simulación en la sala de guerra. ¿Qué pasaría si nos atacaran con lo que teníamos? El resultado fue aterrador. No podíamos defender nuestros puntos estratégicos ni 24 horas. Ni siquiera un día. Miré el mapa en la pantalla, casi vacío de unidades de defensa, y sentí un frío glacial en la espalda. Toda nuestra fe en la industria europea, en los socios de renombre, se había evaporado.
Lo único que teníamos era una promesa rota. Cuando la crisis llegó, todo el sistema en el que confiábamos se derrumbó como un castillo de naipes. Fue entonces cuando alguien, en un susurro casi inaudible, se atrevió a pronunciar la palabra prohibida, y Argentina. En el instante en que ese nombre flotó en el aire, la sala quedó en un silencio sepulcral. Todos lo estábamos pensando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Todos sabíamos cómo los habíamos tratado. Yo sentí que me mordía los labios hasta sangrar. Mi orgullo estaba hecho pedazos, pero no había otra opción. Europa, Estados Unidos, Medio Oriente. Todos nos habían dado la espalda. Solo quedaba ese país. El país del que me había burlado, al que había humillado, al que le había cerrado la puerta en la cara. Busqué en un viejo archivador. Después de revolver papeles durante media hora, la encontré. Una tarjeta de visita, arrugada, con una esquina doblada. Era la que me habían dado en el lobby. La miré fijamente. Y entonces, recordé sus últimas palabras: si en el futuro necesitan algo, no duden en contactarnos. La frase que en su momento me había causado risa, ahora era mi única y patética esperanza. Empecé a escribir el correo. Me temblaban las manos. No sabía cómo empezar. Estimado señor, después de tanto tiempo. Finalmente, escribí un saludo formal y fui directo al grano, tragándome cada gramo de mi orgullo. Nuestra situación de seguridad ha cambiado drásticamente. Necesitamos adquirir material de defensa con carácter de urgencia. Nos gustaría discutir la posibilidad de abrir negociaciones lo antes posible. Dudé un largo minuto antes de darle al botón de enviar. Sabía que ese clic lo cambiaría todo. Era la admisión de mi fracaso, el reconocimiento de nuestra arrogancia. Pero la seguridad de mi país, la vida de mis conciudadanos, estaba en juego. Hice clic. Esperé. Un día. 2 días. No había respuesta. La ansiedad me carcomía. No van a responder, pensaba. Nos van a hacer lo mismo que les hicimos nosotros. Se van a vengar. Al tercer día, por la noche, llegó la respuesta. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Abrí el correo con manos temblorosas. El mensaje era corto, profesional y devastadoramente claro. Podemos discutirlo, decía. Pero había condiciones. La licitación anterior quedaba anulada. Todas las negociaciones empezaban de cero. El precio, los plazos, las condiciones. Todo se redefiniría. Y luego, el golpe de gracia: actualmente, nuestras líneas de producción están al máximo de su capacidad, con pedidos de múltiples naciones. Operamos con una lista de espera y no hacemos excepciones. En el mejor de los casos, su entrega podría comenzar en 36 meses. Posiblemente más. 36 meses. 3 años. Sentí que el mundo se me venía abajo. Pero no podíamos decir que no. Era la opción más rápida que teníamos. Europa nos daba 5 o 6 años. Estados Unidos, nunca. Los 3 años de Argentina eran, irónicamente, nuestra mejor alternativa. El poder había cambiado de manos por completo. Ya no éramos nosotros los que elegíamos. Ahora, teníamos que rogar para que nos eligieran. Acordamos una reunión en persona. En Bruselas. En la sede europea de la empresa argentina. Antes, ellos venían a nosotros. Ahora, el peregrinaje nos tocaba a nosotros. El día del viaje, me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor traje, pero me sentía un mendigo. En el espejo, mi rostro no reflejaba confianza, solo la más profunda angustia. Llegué al moderno edificio de oficinas en el corazón del distrito europeo. En el lobby, un cartel con el logo de la empresa. El mismo nombre que había despreciado, ahora era mi única tabla de salvación. Frente a la sala de reuniones, me esperaba un hombre.
Era él. El mismo al que le había rechazado la tarjeta en el lobby de mi ministerio. Le extendí la mano. Su apretón fue firme, su mano fría. Su expresión era neutral, ni hostil ni amigable. Profesional. Sobre la mesa de la sala de reuniones, ya estaba el borrador del contrato. Estas son nuestras condiciones estándar, empezó a explicar, sin preámbulos. El precio es fijo. El plazo de entrega depende de nuestro cronograma de producción. No hay transferencia de tecnología. El pago es por adelantado. Cada cláusula era abrumadoramente favorable para ellos. En otras circunstancias, habría negociado cada punto. Pero ahora, no tenía poder de negociación. Era aceptar o aceptar. ¿El precio es negociable?, pregunté débilmente. Negó con la cabeza. Tenemos pedidos de todo el mundo. No tenemos ninguna razón para bajarlo. ¿Y el plazo?, insistí. Señaló un calendario en su tablet. Si firman hoy, la primera entrega será en 36 meses. Y eso, si no surge ningún imprevisto. En ese momento, miró su reloj. Disculpe, pero en 10 minutos tengo una reunión con otra delegación. Necesito una decisión. La sangre se me heló. Recordé a esos 3 hombres esperando horas y horas en mi lobby. Ahora, el que no tenía tiempo era yo. La humillación era total. Con un último hilo de voz, supliqué, ¿no hay forma de ajustar algo? ¿Algún tipo de asesoramiento técnico? Se quedó pensando un segundo y luego me dio la estocada final. Señor Olm, nosotros no vendemos tecnología. Vendemos tiempo. Lo que su país necesita ahora no son planos, son tanques. Y el único lugar del mundo que se los puede entregar en menos de 4 años es este. Sonaba frío, pero era la cruda verdad. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se había invertido. El arrogante ahora era el suplicante. En el taxi hacia el aeropuerto, miraba las calles de Bruselas, la capital de Europa. Pero el centro de poder de la industria de defensa ya no estaba aquí. Se había mudado. Y yo había sido testigo y artífice de ese cambio. La noticia, por supuesto, se filtró. No sé cómo, pero los periódicos la publicaron. El titular era brutal: Suecia mendiga armas a Argentina y recibe un número para la fila de espera. Los medios internacionales se hicieron un festín. El país que los humilló, ahora tendrá que esperar 36 meses. El tono era de burla, de ironía. Los comentarios en Internet eran aún más crueles: justicia divina, el precio de la arrogancia. La comparación con Uruguay era constante: Uruguay fue humilde y triunfó. Suecia fue soberbia y fracasó. La opinión pública en mi país explotó. ¿Por qué no hicimos como Uruguay? Llovían las críticas. La oposición exigió una investigación. Hubo corrupción en la licitación. ¿Por qué se descartó a Argentina sin un análisis serio? Una auditoría parlamentaria cayó sobre mi departamento. Se llevaron todo: correos, actas de reuniones, evaluaciones. Me interrogaron durante horas. ¿Por qué los rechazó? ¿Por qué los hizo esperar en el lobby? Es cierto que solo los usó para negociar. Intenté defenderme, hablar de criterios técnicos, pero mis argumentos se caían a pedazos ante la evidencia del éxito uruguayo. El informe final fue demoledor: proceso de adquisición negligente e inadecuado, trato injusto a un licitante. Mi jefe fue forzado a renunciar. Yo fui suspendido y luego despedido. Mi carrera de 20 años, terminada en un escándalo. Me convertí en un paria. Los colegas me evitaban en los pasillos. Nadie me invitaba a almorzar. El ministro de Defensa también dimitió. Mi familia sufrió las consecuencias. Mis hijos eran objeto de burlas en el colegio. Mi esposa dejó de ir a sus reuniones sociales. Mi vida se desmoronó. Pasé noches enteras sin dormir, reviviendo cada error.
La imagen de los argentinos esperando en el lobby, bajo la lluvia, volvía una y otra vez. Si tan solo les hubiera dedicado 10 minutos. Si hubiera escuchado. Si hubiera dejado de lado mis estúpidos prejuicios. Quizás hoy, mi país estaría seguro, como Uruguay. Pero el tiempo no vuelve atrás. Y el precio de la arrogancia es un cheque que se paga con intereses. Al final, Suecia tuvo que aceptar todas las condiciones de Argentina. No había otra salida. Nos pusieron al final de la lista, detrás de 15 países. Una larga y humillante fila de espera. Hace poco, vi un documental en la televisión. Se titulaba El ascenso de la industria de defensa argentina. Mostraba cómo, durante 20 años, mientras el mundo no les prestaba atención, ellos invirtieron, investigaron, fracasaron y se levantaron una y otra vez. Usaron la capacidad industrial que habían desarrollado en el sector automotriz, nuclear y naval para aplicarla a la defensa. Las imágenes de sus fábricas eran impresionantes. Líneas de producción gigantescas, operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Producían en un día lo que un fabricante europeo producía en un mes. Un analista lo resumía así: la ventaja competitiva de Argentina se basa en 3 pilares: entrega rápida, rendimiento probado y un precio razonable. Pero la velocidad es el factor decisivo. Para un país que necesita armas ahora, 36 meses es un milagro. Mientras tanto, nosotros esperamos. En la incertidumbre, en la ansiedad. Uruguay duerme tranquilo. Nosotros pasamos las noches en vela. Tuvimos la misma oportunidad. La misma. Uno extendió la mano con humildad. El otro la apartó con soberbia. Y esa diferencia lo cambió todo. De Argentina aprendí algo. La verdadera fuerza no está en las especificaciones de un arma. Está en la confianza. En cumplir la palabra. Ellos prometieron una fecha, y cumplieron. Y eso, en este mundo caótico, lo es todo. A veces, todavía recuerdo al hombre de la tarjeta. ¿Sabría él, en ese momento, que algún día volveríamos arrastrándonos? Era por eso que estaba tan tranquilo. Fui testigo del final de una era y el comienzo de otra. Fui el testigo de cómo la soberbia puede llevar a una nación al borde del abismo. Y cuento esta historia para que nadie más cometa nuestro error.